palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. La abrimos hoy, Señor, para pedir que nos bendigas, que nos hables, que trasciendas todo lo que sea necesario, Señor, y traspasar hasta nuestro corazón para bendecirnos. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Fieles se llama la serie, hermanos, recuerdan ustedes, y el día de hoy hablaremos de una fidelidad que no acepta negociación, una fidelidad sin negociaciones. Es el pasaje tal vez más famoso del libro de Daniel. Daniel en el foso de los leones. También el del horno de fuego es famoso, pero como no es Daniel, sino sus amigos, y este libro se llama Daniel, este tal vez es el más famoso suceso, narración de este libro. Tiene una enseñanza muy hermosa para nosotros, más allá de la que le damos a los niños. Me late que en ocasiones a los niños les damos una enseñanza incorrecta de ese pasaje, y otras correctas, pero muy simples, que no son justamente las enseñanzas principales del pasaje, sino algo más. Entonces vamos a estudiar eso, ustedes y yo. Pero sí, estamos a punto de terminar esta serie hasta que se acabe Daniel, pero mientras tanto seguirá el programa noticioso dándonos la introducción. Y después de que terminemos Daniel, eso ya va a cambiar, pero todavía disfrutamos de Casiodoro. Vamos a ver qué nos dicen. Recuerde, es el contexto histórico, así es que pongamos atención. Adelante. Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos y hermanos televidentes. Bienvenidos a La Señal del 7, en su programa NTH, Noticiero Transhistórico. Una vez más los acompaña su amigo Asdrúbal en la torre, y por supuesto que está conmigo Penélope Michel, y nos da mucho gusto que nos reciban una vez más en sus casas. Recuerden que este noticiero tiene aventuras, milagros, enseñanzas, desafíos y todo por medio de noticias de cosas que sucedieron hace mucho tiempo, pero que siguen siendo importantes para nosotros el día de hoy. Así es, en el programa pasado supimos que Daniel, ya anciano, fue buscado por un rey borracho para que le tradujera una inscripción en la pared que le fue mandada como una revelación de parte del Dios verdadero. Ahora, la bella Penélope nos introducirá a una nueva aventura en donde, una vez más, Daniel está involucrado. En esta ocasión nos trasladaremos una vez más al siglo V antes de Cristo, a la impresionante nueva circunstancia de Daniel. Resulta que el imperio babilónico fue derrotado. Belsasar y su padre pasaron a la historia. La ciudad de Babilonia y todo su territorio quedó bajo el dominio de los medo-persas. Darío, un rey medo, reconoce los conocimientos y el carácter de Daniel y lo honra, poniéndolo como uno de 3 gobernantes. ¡Pero qué maravilla! Era parte del gobierno babilónico y ahora el rey que los conquistó lo quiere usar como uno de sus gobernantes en el nuevo imperio. Ese Daniel sí que tiene una excelente reputación de sabio y buen gobernante. Es precisamente por estas razones que los problemas no dejaron esperar. Vamos a las entrevistas. Adelante, Cipriano Casiodoro, rey valedor. Mi Cipri, te escuchamos. Brothers, sisters, Penélope, Asdrúbal, con la novedad de que tenemos nuevo rey. Ahora se trata de un tal Darío que, por cierto, tiene en alta estima a Daniel. El problema es que Darío dividió a su reino entre 120 sátrapas, es decir, gobernantes, y sobre ellos a 3 ministros o jefes, y uno de ellos es Daniel. Eso parece bueno, pero la mera verdad es que no tanto, porque los 120 satraposos y los otros 2 ministrillos le tienen envidia a Daniel y urden un plan para matarlo. ¿Más problemas? ¿Y ahora qué? ¿No piensan dejarlo en paz? Pues al parecer la fidelidad de Daniel es algo que les molesta a los que viven los valores del mundo.
Los envidiosos esos convencieron al rey de firmar un edicto que dice que durante un mes nadie puede orar a su Dios, cualquiera que sea, si no hace sus oraciones en primer lugar al rey Darío. ¿Qué? O sea, ¿que lo consideran un dios? Algo así como un intercesor. El rey Darío, ¿por qué habría de hacer eso? Pues resulta que el rey Darío respeta mucho a Daniel, pero sigue siendo un rey fascinado por el poder, y como todo humano poderoso, se siente halagado de la propuesta y firma el edicto. No es posible. ¡Qué atrocidad! ¿Qué va a hacer Daniel ahora? Pues mejor se los digo por medio de las entrevistas. Anciano Daniel, disculpe que lo interrumpa en sus lecturas diarias. No se preocupe, he leído esto muchas veces, casi me lo sé de memoria. Pero lo hago para honrar al Dios que inspiró estas palabras. Dígame, ¿qué se le ofrece? No creo tener mucha vida por delante para poder servirle. No diga eso, usted es mayor, pero aún tiene mucha vida. No esté tan seguro, pero dígame. ¿Qué opina usted del edicto del rey Darío? Que es irrevocable, que en este reino un edicto solo puede ser confirmado si está sellado con el anillo del rey, y este edicto fue confirmado. ¿Y qué va a pasar si alguien como usted, Sadrach, Mesach, Abednego, oran a Jehová? Pues será echado a un foso con leones hambrientos y devorado por ellos, supongo yo. Pero usted, no quiero ofenderlo, pero usted orará a Dios públicamente. No soy alguien que presume su fe, ni estoy intentando hacer un acto público de rebeldía. Sencillamente, oraré 3 veces al día, con las ventanas y las puertas de mi casa abiertas como todos los días, como hago desde hace muchos, muchos años. Y posiblemente mis amigos y vecinos que se reúnen a orar conmigo y a escuchar mis enseñanzas no vengan esta vez. Pero yo igual seguiré con mi vida de fe sin que nadie me lo impida. ¿A eso se refiere cuando me dice que tal vez no le quede mucha vida? Precisamente. No sé qué pasará conmigo cuando los sátrapas y ministros del rey me delaten ante él. Pero una cosa sí sé, yo no dejaré de adorar y creer en el Dios verdadero, porque Él nunca ha dejado de acompañarme y bendecirme. Dios no se merece seguidores cobardes que ocultan su fe ante las amenazas del mundo. Tiene razón, eso me hace pensar mucho en lo que pasa acá, donde yo vivo. Si donde usted vive hay creyentes, dígales que se mantengan firmes, que no traicionen la verdad de Dios, que no teman a la muerte. Así será, yo mismo haré lo que usted dice. Oiga, usted es Cipriano, ¿no es cierto? Usted lo conocí hace muchos años. ¿Cómo es esto posible? Yo ya soy un anciano listo para ser echado a los leones y usted sigue siendo joven. ¿Cómo es esto posible? Pues no sé, tal vez usted me mira con amor y por eso me ve así, o ya ve cómo es Dios que le gusta hacer milagros. Pero, ¿cómo me reconoció si su vista no es buena? Pues como que cómo lo reconocí. Sí, por su tonito y la manera de hablar. Cipriano, no te preocupes. A todos nos gusta tu tonito. Lo importante es que tus entrevistas son tremendamente desafiantes. ¿Qué pasará con Daniel? Pues si lo lanzan a los leones o no, o si los leones lo matan o no, eso no es lo más importante, no. Lo realmente importante es que Dios es fiel y Daniel le es fiel a Dios y por eso es lo que todo creyente debe ser.
¡Qué lección tan trascendente! Seamos fieles. Y bien, estas fueron las noticias de ayer y hoy, por la señal del 7. Nos vemos la próxima semana en su noticiero NTH. Su noticiero transhistórico. Porque aún hay más. Amén. Ahí está la introducción, hermanos. Se sabe que Daniel seguramente no escribió el libro de Daniel. Se llama así porque habla de él, pero es probable que haya sido escrito, de hecho, bastantes años después de los sucesos, y se hizo para una época en la que especialmente la juventud judía estaba abandonando la fe, y fue necesario escribir eso para guiarles a la fidelidad. Esta es la razón por la que el libro es tan insistente en este tema de la fidelidad. Y la verdad es que 2 milagros, el que vamos a leer ahora, que ya lo conocemos, por eso no estoy, ¿cómo se dice? No estoy, cuando se dice el final, ¿cómo se llama eso? No estoy espoleando nada, porque todos saben la historia de Daniel en el foso de los leones y esas cosas, y estas victorias y estas situaciones parecidas a las del horno, pues tienen una enseñanza más o menos similar, justamente porque esa es la idea. El escritor sagrado quiere ser reiterativo y decirnos a todos, y creo que queda muy bien para nosotros en nuestro tiempo, decirnos a todos la necesidad de ser fieles y una fidelidad no negociable. Hay una doctrina no bíblica, hay una doctrina popular en el cristianismo que me parece que es perniciosa, malvada, y que debemos quitarla de nosotros. Hay gente que dice que no se puede ser, por ejemplo, un buen profesionista, un buen abogado, por ejemplo, y un buen cristiano. Que no se puede ser un buen, no sé, hasta jugador, sí, y ser cristiano, porque en este mundo el que no tranza, no avanza. Y entonces creo que es una doctrina malsana, horrible, espantosa. Creo que este pasaje en particular, también los otros de Daniel que llevamos estudiados, nos dice: no tengas miedo de mantener tus valores en medio de un mundo sin valores, no tengas miedo de compartir tu luz en las tinieblas. Creo que esta es la enseñanza así hermosa. Era un libro escrito seguramente para la juventud, era un libro escrito como libro de texto para los jóvenes de cierta etapa de la vida. Lean conmigo esta última frase que sí está en la pantalla: vivamos con una fidelidad a Dios no negociable. Ese es el punto, no negociable. Muy bien, vamos a leer el texto, pero como hemos hecho últimamente, yo digo algún título sobre el texto de lo que va a venir, y luego al final hago también una exégesis o digo algunas cosas de eso, y nos va a ayudar la hermana Armida, por favor, a leerlo. La primera parte nos habla de un discípulo problemático. O sea, Daniel es un discípulo problemático, discípulo de Dios, pero problemático para el mundo. Léanos, hermana, por favor. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Qué le parece este final? No hallaremos ninguna falta a Daniel, a menos que tenga que ver con su Dios. Ahí podemos encontrar algo. Tres cosas muy básicas. Hermanos, Daniel era difícil de acusar en cuanto a ética y moral fundamental, popular, la natural moral que hay en el mundo, porque sí hay ciertos valores morales que todos reconocemos como universales. Daniel era imposible juzgar, acusar en esa área. Pero Daniel era facilito para acusar con relación a su fidelidad al Dios verdadero. O sea, eso sí era vulnerable absolutamente, se le notaba. ¿Se acuerdan esa idea que se maneja en el plan maestro de discipulado? En una lección hace la pregunta el autor de eso. Dice: si en tu país fuera prohibido ser cristiano y un chismoso ahí vecino te acusara de ser cristiano y te juzgaran en un juicio para ver si de veras eres culpable de cristianismo, ¿te absolverían o te condenarían?
Porque yo creo que hay unos que se dicen cristianos que no, pues no encontramos evidencias de su cristianismo, libérenlo. Daniel era absolutamente culpable de eso, era fácil de culpar de eso. Su vulnerabilidad, sin embargo, ante la maldad del mundo, era en realidad su más grande poder. Pero enseguida, estudiamos el siguiente pasaje, nos habla del mundo necio y cobarde. Léanos, por favor, hermana. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Qué locura, ¿no? De idea, qué locura de edicto absurdo. Pero bueno, a una persona acostumbrada al poder puede halagarle eso, ¿no? La fidelidad del pueblo de Dios, hermanos, es un serio problema para la globalización. Toda fe fiel, radical, en una verdad superior, es un problema para un mundo globalizado, para un mundo, una sociedad que pretende dirigir todo, como la que vivimos, por ejemplo. Pretende también educar a nuestros hijos, ¿cierto o no es cierto? Pretende decirnos qué deben saber nuestros hijos y qué no. Para ese mundo globalizado, una comunidad como nosotros, o un cristiano como usted, como yo, fiel a Dios, somos un problema, definitivamente. Cuando no se tiene la fuerza de la razón, el mundo usa la razón de la fuerza. Ese es el problema. Sí saben, ¿verdad?, que algunas cosas que yo predico aquí, existen propuestas de leyes, que algunas que dicen que cosas que yo he predicado aquí puedo ser llevado a la cárcel. Ahora mismo, de hecho, existen problemas con apoyar a una persona, por ejemplo, que tiene una confusión en su identidad sexual, y ayudarle. Ahora mismo puedo ser encarcelado por causa de ayudar a hacer eso a una persona. Así es que sí, cuando el mundo no tiene la razón no tiene la fuerza de la razón, busca la razón de la fuerza. La maldad no es razonable, hermanos. La maldad no es razonable, ni inteligente, ni veraz. Es solo una negación del bien y una deliberada conversión al mal. Así como hay convertidos al Cristo, hay convertidos al mal. ¿No ha visto usted en los videos y demás cuando una persona está defendiendo las ideologías contra un cristiano o contra una persona no cristiana, pero una persona sensata? No aceptan argumentos, no importan los argumentos que le des, no importa. No es cuestión de inteligencia ni de razonamiento, no, es cuestión de amacharse en una conversión al mal. Eso es lo que es. He llamado a este punto el mundo necio y cobarde. Vayamos ahora una vez más al discípulo, un discípulo culpable. Léanos, por favor, hermano. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Hermanos míos, el creyente verdadero no necesita tomar las armas ni hacer manifestaciones masivas. Su vida en sí misma es una revolución agresiva contra el mal. O sea, como vive ya es una agresión. O sea, no necesita hacer manifestación y este puño, esta Biblia sí se ve, podríamos decir, ¿verdad? Esta Biblia sí se ve, algo así. No necesita hacer eso. Su vida misma es una revolución. Su vida misma es una manifestación, es un manifiesto revolucionario en el mundo, su comportamiento. Por eso sí, era culpable. Daniel no necesitó hacer nada nuevo para dar su opinión contra el necio, impositivo e injusto edicto imperial. Solo hizo lo que siempre hacía. Ojo, el escritor sagrado nos lo dice y toma tiempo y letras y tinta, y es decir, lo hace intencionalmente. Dice como solía hacerlo. Creo que la primera vez que escuché esta historia era yo recién convertido, y la escuché en una clase para niños. Una persona que me estaba como discipulando me llevó y después me dejó ahí y me hizo maestro de niños, pero decía que Daniel, cuando supo del edicto, se fue a orar más, y que ahora abrió las ventanas y las puertas. Eso no dice el texto. El texto dice que oró 3 veces al día y abría las ventanas y puertas como solía hacerlo. ¿Notó usted eso? Como solía hacerlo. Era lo que hacía él.
Y de hecho aquí hay un asunto que nos ayuda a pensar en algo más, que no dice el texto claramente, pero que pudiera dar a entender. O sea, ¿por qué abre las ventanas y las puertas a una persona para orar? O sea, las tiene cerradas y lo voy a orar y las abre las ventanas. Es probable que está refiriéndose a un hecho comunitario. Es probable que solía hacer eso para que los amigos vinieran. Y se llenaba la casa y se abrían las ventanas porque había gente afuera, de tanto que había. Y que no solamente oraba, sino que compartía la palabra. Por eso decía así en el noticioso. Es probable que se refiere a una zarza. ¿Sí me expliqué? Un grupo celular, donde él estaba enseñando, era más que eso. Y siguió haciéndolo, el amigo. ¿Por qué? ¿Porque se hizo el edicto? No, él ya lo hacía eso. Es lo que hacía siempre. No lo hizo porque se hizo el edicto para contrarrestar. No, lo hizo porque es lo que hacía siempre. Punto. Daniel daba evidencias claras de su identidad espiritual. No había manera de declararlo inocente, de creer en el Dios verdadero con todo su ser. Si alguien dice, este cuate cree absolutamente en un Dios y cree más en él que en cualquier cosa, creen más en él que en ti, rey. Pues sí, culpable, absolutamente culpable. Siguiente parte, mundo perverso e inmoral. Léanos, por favor. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Sí, muy bien. ¿Qué les parece, hermanos? Los esclavos de las ideologías del mundo son tan infelices y amargados que no soportan a la gente que es libre para ejercer su identidad, y en lo único que piensan es en destruirlo. Qué gráfico y qué claro está ese asunto. O sea, ¿qué les importa a ellos? Si alguien tiene otro Dios, ¿qué daño te hace? No hace que suba el precio del huevo, ni está robando petróleo. O sea, es su vida. Él adora a una persona y punto. Y eso lo hace mejor persona, por cierto. Lo hace el más sabio del imperio, lo hace el más inteligente, lo hace el más útil gobernante del imperio. ¿Por qué te molestas? Si eso, justamente por causa de eso que adora, es quien es. No, les molesta, quieren destruirlo. Así es el mundo. La violencia en todas sus expresiones es la manera como el mundo poseído por el mal reacciona contra los hijos de la luz. ¿Se acuerdan de aquella historia, aquella fábula de una serpiente que se quiere comer una luciérnaga? Y le dice la luciérnaga, ¿por qué? ¿No soy parte de tu dieta? O sea, las víboras no comen luciérnagas. No te he hecho nada, no te molesto nada. ¿Por qué? Porque cuando brillas me da coraje. Porque cuando brillas me caes gorda. Es así, el mundo así es, hermanos. Daniel no vivía de acuerdo a las modas, preceptos o valores del mundo, sino de acuerdo a los principios y valores del reino. Daniel no es atacado por pecador, no, es atacado por fiel, imagínense. No hizo nada malo, solo es muy fiel. Es muy fiel a Dios, es radicalmente fiel a Dios, sin negociaciones, es fiel a Dios. Su vida no tiene grietas morales ni administrativas, pero el sistema tolera los pecados, mas no las lealtades absolutas. Este reino, igual que el día de hoy en el mundo, no decía que están prohibidas las religiones. El edicto no decía, y cualquiera que tenga otra religión que no sea la del imperio. No. Solamente durante 30 días debes abstenerte de orar a tu Dios, porque debes orar al rey, como si él fuera un intermediario para Dios. 30 días. ¿Para qué? ¿Por qué 30 días? ¿Por qué no era para siempre? Una manera de poner el pie y como que ándele, sí me obedecen, ¿verdad? Igual que el inclinarse ante la estatua, era la misma idea. Manifestar, sí tengo una lealtad, pero esa está por debajo de la tuya. O sea, mi primer lealtad eres tú. Ahí está el problema. Así es el día de hoy también. El mundo tolera pecados, pero no tolera las lealtades absolutas de alguien. Eso no lo puede tolerar el mundo globalizado. Después vamos a ver ahora discípulo indispensable. He aquí un discípulo indispensable. Léanos el texto, por favor.
Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Oiga, este gobernante no era tan malo. Aquí entre nos, gobernantes del día de hoy son más necios que él, que esto. Le pongo un ejemplo. Él es un medo de los ejércitos medo-persas que llegan y destruyen Babilonia, conquistan Babilonia y la hacen ciudad de ellos. Y uno de los enemigos que está trabajando para Babilonia lo agarra para que ahora trabaje para el imperio de ellos. ¡Qué listo! Hay una persona aquí, ¿la usamos? ¿Qué hacen los gobernantes de nosotros, de nuestro tiempo? Llegan lo corren a todo mundo, ¿cierto o no es cierto? Y traen a una bola de inútiles, pero son sus primos, sus tíos, su no sé qué, ¿cierto o no es cierto? Es al revés, estos estaban más listos. Este rey quiere defender a Daniel, no lo quiere mandar a los leones. Y andas buscando, ¿cómo le hago? No puedo abrogar el edicto, ¿cómo le hago? ¿Qué decimos? ¿O cómo le hacemos? Y tal vez, no sé, el libro no nos dice toda la historia, pero tal vez hasta le dijo a Daniel, oye, pues di que no es cierto, di que estabas orando otra cosa, no sé qué. Y perdóname, si me preguntan, voy a decir, estaba adorando a Jehová de los ejércitos y ahorita mismo lo adoro otra vez. Es más, me echo un canto entero ahí delante de ellos. Y eso estoy exagerando yo de decir cosas, pero no. Qué interesante, es un discípulo indispensable, hermano mío. Ojo con eso. Todo esto que yo digo acá, que como cristianos somos, por nuestra forma de vida, ya somos una revolución, pero eso no significa que somos malvados y que nos la pasamos peleando con todo el mundo. No. Deberíamos ser en nuestra empresa un buen empleado. Debemos ser en nuestro barrio el vecino más lindo, ya de por sí somos lindos, no todos aquí presentes, pero además también en lo otro, el vecino más buena onda, que se lleva bien con porque ese vecino que se pelea y no sé qué, pues perdóneme, pero que como doña Carlota, la que le ponchaba pelotas a Arjona, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué juicio de andar ponchándole pelotas a los niños? Pues con razón no se convierte. Por una señora la más religiosa de su barrio, decía él, sí la han oído, ¿verdad? Sí, en la canción que hizo de Jesús y no sé qué, que no estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero con eso sí me late que sí hay Carlotas en las iglesias. El rey Darío sabía que Daniel era un buen hombre y lo necesitaba para que le ayudara a gobernar con justicia, no quería prescindir de él. Sin embargo, pues no pudo defenderlo del todo. Pero este es un discípulo indispensable. Eso debemos ser nosotros. O sea, no se trata de que salgamos de aquí a pelearnos con todo el mundo, ¿verdad? Porque el pastor dijo, somos revolucionarios. Y salgo ahorita, me subo al camión y bola de pecadores se van al infierno todos. No, al contrario, damos esperanza, no juicio. Siguiente, mundo incapaz. El mundo incapaz, lean conmigo, lean ustedes. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. ¿Qué les parece, hermanos? O sea, son los que fueron con el rey y le dijeron, oye, hemos tomado el acuerdo que firmes un edicto que diga que durante un mes nadie puede orar a su Dios, deben orar a ti. Fírmalo, eso es honrarlo, es que tú eres demasiado grande. Y ahora que el rey no quiere meter al foso a Daniel, porque ahora le dicen, rey, tú eres el mero papas fritas de aquí, tú tienes todo el poder, no, haz lo que quieras, si quieres no lo hagas, haz otro edicto. No, rey, ¿qué pasó? Firmaste un edicto, acuérdate, o sea, qué traicioneros, qué perversos, así es el mundo. El mundo reconoce la importancia de la fe, pero no está dispuesto a perder su posición, estatus y prestigio por defenderla. Sí, usted y yo conocemos personas importantes en el mundo, en la sociedad, que sí creen en Dios. Sí, sí, pastor, no, gracias, pastor, gracias, que ora por mí, sí, siga haciéndolo, por favor. Me gusta mucho escuchar sus sermones, lo he escuchado unas 2 veces en estos 25 años, ¿verdad?
qué gran atención. Y así como que tienen, sí, los cristianos, no, los pastores. Hay uno que me dijo así, no, yo a los pastores los respeto. Y ya estás inscrito en el libro de la vida, y ya le entregaste tu vida a Jesús. Eso es otra cosa, ¿no? Hay gente que está dispuesta a reconocer la luz, pero no quiere abandonar las tinieblas. Los esclavos de las ideologías son capaces de reconocer la luz, pero no tienen la disposición de abandonar las tinieblas. Tengamos cuidado, porque de repente decimos, no, fulano de tal, por poco es cristiano. Perdóname, el joven rico ni por poco ni por mucho fue cristiano. Se fue y Jesús se quedó triste. ¿Se acuerdan de eso? Y le dijo a Jesús, maestro bueno. Y uno de los evangelistas dice que hasta se hincó, maestro bueno. Se lo puede, un actorazo de primera, maestro bueno. No nomás fue y dijo, oh, Señor, ¿cómo le hago para hacer eso? No, se hincó, así como actor, ¿verdad? No es verdad que en esta apartadoría, ¿cómo va? No se aventó unas rimas del tenorio, no. Así con toda la parafernalia, pero no creyó, punto, no creyó. Está tan lejos como el que nunca se ha acercado a nadie. Cuidado con eso. Pero ahora vayamos a otro pasaje, otra parte del pasaje. Discípulo vencedor. Léanos eso, por favor, hermana. Discípulo vencedor. Le prendemos el micrófono acá, por favor. A lo mejor es ahí, Ya, adelante. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos, y quebraron todos sus huesos. Hasta pareciera que se hubiera convertido. Fue al foso y, Daniel, ¿te pudo salvar tu Dios? O sea, creía que sí. Y luego lo salva y pues, sáquenlos. Y uno dice, ya se convirtió. Pero con la orden que dio ya supimos que era el mismo. Y matan a estos y con todos sus hijos. Traigan a sus... Esa parte no se la cuenten a los niños, por favor. Hermanos míos, ojo, nuestra victoria es ser fieles. La victoria de Daniel no es que no se lo comieron los leones, no. La victoria de Daniel es que fue fiel. Esa es su victoria. Se lo pudieron comido, no importa. Su victoria estaba intacta. Él fue fiel. En ocasiones nuestra fidelidad nos lleva a la muerte. En otras ocasiones nuestra fidelidad nos permite dar testimonio de poder y de vida. La decisión, cuando es uno u otro, es de Dios, no es mía, no es nuestra. Nuestra fidelidad no obliga a Dios a hacer cosas por nosotros. No, Él es soberano. Lo más importante es ser fieles en tierra ajena. Esa es la enseñanza del pasaje. Pero también debemos aprender en dónde está fundada nuestra fidelidad. Pero vayamos, todavía es el estudio del exégesis, que este caso nos está tomando tiempo, pero es necesario. Sigamos con el pasaje, mundo con esperanza que viene de Dios. Ya vimos a Daniel y ciertas cosas como su discipulado y el mundo necio y esas cosas, pero ahora hay esperanza para el mundo, hay esperanza. Léanos por favor, hermana. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Qué les parece, hermanos? Mire, Dios puede usar a quien quiera para cumplir sus planes. Y aquí incluso usa a un rey, porque ese rey restituyó a Daniel en el poder y dio una disciplina,
un tremendo castigo a los malos que lo criticaban y de alguna manera le allanó el camino, ¿no?, para el ejercicio de su trabajo político, de su trabajo de administración gubernamental, que siguió adelante, porque no solamente fue consejero del rey Darío, sino después de Ciro también, el que lo sustituyó. O sea que fue, lo había dicho ya antes, fue el consejero de 3 monarcas poderosos en el mundo. Dios puede usar a quien quiera para cumplir sus planes, pero Dios tiene a su pueblo en el mundo porque quiere que sigamos siendo luz en las tinieblas, ustedes y yo. Y nuestra tarea, recuerden, ya vimos eso, no es huir como hacen algunas sectas que se apartan y se alejan del mundo y piensan el mundo es pervertido y hacen su propia colonia y se casan entre ellos solamente y no se juntan con esta chusma. No es el trabajo de la iglesia. Nuestro trabajo no es huir, ni tampoco es pelear al mismo nivel y con las mismas armas que el mundo y hacer manifestaciones y pelearnos con el gobierno y ir a pintar. No es nuestro trabajo, mucho menos mimetizarnos, o sea, disfrazarnos, ¿no? Cuando estoy en la iglesia hasta hablo cristianés o cristianol, depende cuál le guste a usted. Cristianol es el de los jóvenes, cristianés el de los adultos. ¿Cómo está, amado hermano? Que el piélago insondable de la gracia divina te proteja. Paz de Cristo, hermano mío. Aleluya. Como dice la palabra, ¿no? Lenguaje cristiano, pero salimos de aquí y nos sale el otro lenguaje, ¿no? Sapos y culebras, perdón pastor, se me salió. El problema es cómo se le metió, siempre digo yo eso, ¿verdad? Nos mimetizamos con el mundo o nos asimilamos, eso está peor, ya somos del mundo. Nuestra tarea es ser contraste, nuestra tarea es ser ejemplo, nuestra tarea es ser vida en medio de la muerte. Lo que se narra en este pasaje, hermanos míos, ocurrió por el 539 a.C. Y sí, ciertamente el imperio persa tenía reglas muy estrictas. Es uno de los primeros grandes imperios de la historia que hizo muchas reglas muy particulares, muy, ¿cómo se dice?, específicas. Había reinos que tenían leyes globales, pero reglamentó toda la vida del imperio. Daniel es anciano en esta época y ocupa un cargo público y por eso tiene problemas porque le tienen envidia. Pero hermanos míos, el problema, y esto es lo que no le decimos a los niños, el problema no era la oración. No era solo la oración, sino la exclusividad de la lealtad de Daniel. Si alguien no podía durante un mes abstenerse de orar a su Dios y debía de orar al rey, si alguien no podía hacer eso, es que tenía de plano una lealtad muy absoluta, muy radical. Ese era el asunto. No era solo cuestión de orar o no orar. De hecho, después del mes ya todos pudieron orar otra vez a sus dioses. El asunto era, ese mes era una prueba de que mi Dios no vale tanto, o sea, como quiera sí, un mes, como quiera no se va a molestar. Y yo sí puedo orar de otra manera. Ese es el problema. El edicto buscaba redefinir a las personas en cuanto a sus valores, sus prioridades de autoridad. No se pedía a nadie que abandonara a su Dios, solamente que pusiera por encima de su Dios al imperio. El conflicto no era la religión y la política, sino la revelación de Dios y, como se dice hoy, la absolutización del poder humano. Este es el asunto. Cuando damos por hecho que la universidad, la empresa, el mundo, la ONU, lo que se dice a nivel global es absoluto. Y no es así, hermanos. No es así. Lo único absoluto es Dios. Todo lo demás cambia. Todo lo demás varía, como lo que siempre pongo de ejemplo, que no comíamos huevos antes, ¿se acuerdan? Porque eran dañinos, ya no son dañinos, ¿verdad? Por eso digo, hay que atacarse. Yo ahorita como mucho huevo porque mientras no hagan daño. Eso cambió y los científicos nos dijeron, y los científicos nos dicen otras cosas del aceite y de la grasa. Yo me acuerdo cuando comer grasa de puerco era malísimo. Fulano de tal se murió, sí, porque su esposa cocinaba con carne de puerco. Ahora resulta que cocinar con aceite vegetal es lo malísimo. ¿Cierto o no es cierto? Ahora, no estoy diciendo que esto de ahora es mentira, no sé, al rato quién sabe qué digan, pero que nos hemos equivocado a través de la historia, es cierto. En cambio, Dios es lo único absoluto. Cuidado con eso. El poder humano no soporta la fidelidad de una fe, porque se trata de algo que no puede controlar y tampoco puede negociar o sacar provecho de eso. Hace algunos años, cuando la ley de asociaciones religiosas salió publicada, salió ya oficial y después estaba haciendo la ley reglamentaria, hubo reuniones de religiosos con políticos monte a montón y hubo una en que estaban diputados, algunos senadores y líderes religiosos, y me tocó dar una conferencia sobre la persecución. Así me dijeron que hablara sobre el cristianismo perseguido.
Yo dije, entre otras cosas, que nuestra fe había nacido en persecución porque Jesús fue perseguido y asesinado, por cierto. Y luego dije el principio que tenemos nosotros: a quién obedeceré, a Dios antes que a los hombres. Dije eso, y entonces un diputado como que le caí gordo y levantó la mano y dijo: "Oh, Pastor Gutiérrez, entonces dígame, ¿qué van a hacer ustedes si un día el Estado pone una ley que va en contra de sus principios y valores de su religión?" Yo le dije: "No, pues seríamos delincuentes, punto", así. Y delante de todos dije yo: "Por supuesto, pero dígame una cosa, ¿acaso el Estado está loco, está como para prohibir la libertad de la gente? Yo entiendo que el Estado está basado en principios universales que son buenos. Por eso me parece que si algún día pasa algo así, será de un tirano, será de un fascista que está pensando en cosas que van más allá de la libertad del ser humano. Pero sí, téngalo por seguro, si el Estado nos prohíbe predicar el Evangelio, por ejemplo, yo exhortaría a toda mi iglesia a ser delincuentes, a seguir predicando". Ya, pues me aplaudieron los pastores y ya se cayó. Solo los pastores me aplaudieron. Hermanos míos, la verdadera fidelidad a Dios siempre termina cuestionando los ídolos del sistema, aunque no sea esa su intención. Usted y yo, si somos fieles a Dios, no podemos más que escandalizarnos de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública. Si alguien me sale con que no son tan malos, pastores, están basados en las nuevas posturas de la pedagogía, que no sé qué, o no los ha leído, o Nabucodonosor ha hecho buen trabajo en usted, no sé. Porque no puede ser. Usted y yo, si somos fieles a Dios, tenemos que escandalizarnos de cosas que pasan. ¿No ha visto que en todos los programas, en todos los anuncios ahora, anuncios de que esos son brevísimos, a menudo hay dos del mismo sexo besándose, por ejemplo? Caricaturas, donde se besan los personajes de las caricaturas, porque son personas confundidas en su sexualidad. Un cristiano fiel no puede no ver esos ídolos y rechazarlos. Aquí se manifiesta el pecado global. El poder político busca ocupar el lugar que solo corresponde a Dios. Cuando una institución dice que nosotros debemos cambiar nuestras ideas, como dice en los informes de religiosos en la ONU, que somos peligrosos porque tenemos ideas muy radicales, los que dicen eso, sí, quieren construir ídolos, estatuas ante las cuales adorar, nosotros hincarnos. No lo haremos. Esta es la idea: quieren ocupar el lugar de Dios, y por Dios, pero ese no lo ocupa nadie en nuestro corazón. No es un ataque directo a Dios, sino una sutil sustitución. No le dijeron a Daniel: no ores a Jehová, no niegues a Jehová, no, nomás un mes no hables con él, demostrando que tienes como prioridad al imperio medo-persa. Cuando un poder o gobierno humano reclama una lealtad absoluta, el pueblo de Dios se enfrenta el momento de confesar su fe a cualquier costo. Y yo creo que estamos en ese momento, hermanos, ahora mismo. Creo que en el mundo sí hay un poder, una agenda que reclama ser absoluta sobre nuestra vida. Y creo que es tiempo de que ustedes y yo confesemos nuestra fe. Confesar la fe es algo muy serio. Ya les he platicado que estoy inscrito a un boletín de la Real Academia de la Lengua Española, y hace algunos años me mandaron un boletín porque se estudian palabras curiosas, y me mandaron una definición y una historia de cómo se construyó la palabra profesor. Y dice, así comienza el artículo: los primeros profesores de la historia fueron los cristianos que murieron en el circo romano, porque profesaron, es decir, mostraron su fe delante de, ejercieron su fe delante de otros al costo de la muerte. Profesaron. Me gusta eso, hacer una profesión de fe, confesar públicamente nuestra fe. Cuando un poder o un gobierno reclama lealtad absoluta, es el tiempo que el pueblo de Dios necesita enfrentar con valor y fidelidad la profesión de su fe, y debe confesar su fe a cualquier costo. Cometemos un grave error, hermanos, entonces, si reducimos las enseñanzas de este pasaje, a dos enseñanzas que son lo que le decimos a los niños: que el cristiano debe atreverse a orar siempre. No importa que esté prohibido, debe atreverse a orar. Entonces usted y yo oramos en el desayuno en una cafetería llena de gente. Nos da un poco de vergüenza, pero vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por tu nombre. Y sentimos: ya soy Daniel, oré públicamente. Y creemos que esa es la enseñanza. Y la otra enseñanza: que Dios va a cerrar la boca de todos los leones y que nunca me van a comer. Bueno, amén, sí que eso dice, pero sí ha habido cristianos a los que sí se los comieron los leones.
33 años, 32 tal vez tenía Juan el Bautista. Jesucristo dijo: no ha nacido nadie más grande que Juan en la tierra. Dijo Jesús, es el más grande profeta. Y un borracho, mujeriego, adúltero, que tenía a la esposa de su hermano con él y a la hija de su hermano como su hija, a quien Juan el Bautista le decía: eres un adúltero, pecador. Ese borracho y su esposa malvada y su hija, que era astilla del mismo palo, le cortaron la cabeza. ¿Sí o no? ¿Se la saben esa historia? ¿Cree usted que los discípulos de Juan el Bautista no oraban por él? Por supuesto que oraban por él. Y dígame una cosa, ¿lo salvó Dios? Sí, pero en el cielo, ¿verdad? Pero no lo salvó de morir. No. Entonces cuidado con eso, esa no es la enseñanza. Los niños no deben recibir esa enseñanza. Si te portas bien, Dios te va a ayudar siempre. Y resulta que se portan bien y ni les traen nada a los reyes, y al vecino que es bien malvado le trae una bicicleta eléctrica. Y nuestros niños crecen diciendo: me mintieron, o Dios tiene, como dijo Mafalda, ¿verdad? Todos son iguales a los ojos de Dios. Ah, sí, ¿y qué oculista lo atiende a Dios?, decía ella. No debemos enseñar eso. Esa no es una enseñanza de este pasaje. ¿Sí lo salvó Dios a Daniel? Sí, pero ¿significa que siempre nos va a salvar? No. Significa que siempre debemos serle fiel, nos salve o no. Eso dijeron Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Abordemos las enseñanzas verdad de este pasaje. Hermanos míos, en primer lugar, el texto nos dice que el héroe de la fe es Dios. El héroe de la fe es Dios. El David que mató a Goliat es Jesús nuestro Señor. Esa historia de David y Goliat no nos la cuentan para que usted y yo seamos Davides. No, nos las cuentan porque usted y yo somos pueblo de Dios, y como Saúl tenemos miedo, pero viene nuestro David y mata a nuestro gigante. Por eso a Jesús se le llamaba hijo de David, porque David era un tipo de Jesús, una figura parecida. Claro, Jesús es mucho más que David, millones más que David. David era un pecador, adúltero también y matón. Jesús no, pero su investidura de rey y de mata gigantes, eso es Jesús. El héroe de la fe es Dios. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a un ángel. Daniel no dice: sí, rey, pues es que tú sabes, ¿no? Es el problema de tener fe. Es el asunto de tener fe. Tienes fe y todo sale bien. Y aquí estoy, vivo. Los leones, le puse a uno Misifus, y a otro le puse Silvestre, y a otro le puse, porque estaban conmigo, les hice comezón en la cabeza. Olían bien gacho, pero no. Mi Dios. Sale Daniel y le dice al hombre que lo admira a él: mi Dios. El centro del relato que tenemos no es el heroísmo humano de Daniel, sino la soberanía de Dios. No salgamos de aquí diciendo: no, hombre, qué bárbaro ese Daniel, alabado sea Daniel. No. ¿Qué necesita un político? ¿Qué necesita un político que ha sufrido su vida porque cuando era joven se lo robaron de su tierra y lo llevaron a otro país, le cambiaron de nombre, le pusieron otra ropa, lo rasuraron, ya no trae la barbota que traían los hebreos? Bueno, el de ahí sí, pero porque ya estaba viejo. Ahora andaba peloncito y demás, porque así era en esa cultura, especialmente si eras gobernante, andabas limpio y no sé qué. ¿Y qué hace que un joven así, que han intentado doblegar su identidad, tenga la capacidad para ser fiel sin negociaciones? ¿Qué hace eso? Usted me dirá: su fuerza de voluntad. No, Señor. Su gran fe. No, Señor. ¿Qué hace que tenga ese valor? Dios. Su Dios. Es tan grande su Dios que no puede actuar de otra manera. No es Daniel el héroe, es Dios. Implica un llamado a su pueblo. El centro del relato es Dios, que confronta los sistemas humanos. Implica un llamado a su pueblo a una fidelidad radical. Se trata de un desafío que pone a sus siervos en el conflicto con la ley, la cultura y el poder político. Daniel vive en el corazón del imperio, pero en su corazón no vive el imperio. Él no pertenece al imperio, pertenece a Dios. Esta experiencia, es la misma que la iglesia contemporánea, ustedes y yo, vivimos ahora mismo. La fidelidad no se negocia. Fuimos llamados para vivir delante de Dios en tiempos de presión. No somos fieles por nuestra capacidad, sino por la fidelidad y la soberanía de Dios. ¿Qué hace falta para que yo sea fiel? Dios, tener un Dios así de grande. Si mi Dios fuera otra cosa, yo sí lo traiciono, ¿no?
Si mi Dios fuera el América, sí, de hecho lo traiciono cada rato a la América, porque cada vez que juega el equipo que dirige Nacho Ambriz, yo le voy a Nacho contra el América. Mis hijos se me enojan un poquito. Le dije, hijo, perdóname, es que me cae más bien Nacho que Televisa, ¿verdad? Y sí, puedo traicionar otras cosas, pero no a mi Dios. Es tan grande, ha hecho tanto por mí, sé de su soberanía, de su eternidad. Dios mío, ni por aquí me pasa traicionarlo. Pues ¿qué hace falta para que usted y yo seamos fieles? Dios, que sea el Dios que es tan grande. La fidelidad de Daniel no fue un éxito propio, no, Señor, fue un éxito de Dios. Yo sé, está pensando usted, y lo contraparte, ¿cómo funciona? Se lo explico. Lo triste es que los infieles son infieles, tal vez porque no conocen o no han experimentado la fidelidad y la soberanía de Dios. Tal vez Dios es para ellos algo tan efímero que no, pues está bien, puede quedar a un lado. Leen la Biblia y Él dice cosas como comportarte y demás. Sí, pero en mi caso no, no es absoluta la Biblia. Dios no es absoluto en su vida, es relativo. Depende si traes ganas, si no traes ganas. Depende de quién te lo dice, de quién no te lo dice. Depende de quién eres o quién no eres. Y entonces Dios es relativo, la religión es relativa, la Biblia es relativa. Lo absoluto es el mundo y sus demandas. Lo absoluto es el dinero, lo absoluto es el éxito. Eso sí es absoluto. Qué terrible. Se absolutiza lo relativo y se relativiza lo absoluto que es Dios. Tal vez algunos no son fieles por eso, porque no conocen al Dios absoluto. Tienen una religión, parecen carecer de una relación íntima con Dios. Tienen religión, pero al parecer carecen de una relación íntima con Dios. Otra enseñanza, el héroe de la fidelidad. Ahora veamos a Daniel. A nosotros lo que sí tenemos que hacer. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Daniel no sabía daban a Jerusalén, y dice que lo hizo para siempre. Eso lo veremos al ratito. Daniel no sabía si será liberado y aún así fue fiel. La salvación no es un premio, hermanos, es un acto soberano de Dios. No respondió Dios a un decreto que los leones se van a quedar callados a pesar del hambre. No fue decreto de Daniel, fue Dios. El énfasis no es, si eres fiel, Dios te librará. No, el énfasis de esto es, Dios sigue siendo Dios, aun cuando la fidelidad te cueste la vida. Ese es el punto. Daniel fue fiel a pesar de que sabía que podía morir. Me gustó el papel, bueno, yo escribí el guión, pero el Daniel de la historia, que le dice a Cipriano, ¿no? Pregúntame pronto porque no sé si voy a tener mucha vida ya. ¿Se acuerdan de eso? Cuando le pregunta, ¿a eso se refiere? Sí, por supuesto, a eso me refiero. Yo creo que esto así debió ser. Yo creo que Daniel sí se despidió, si tenía familia, yo creo que se despidió. Oigan, pues me van a mandar llamar y seguramente me van a echar al foso de los leones. Sean fieles, sigan adelante, caminen con Dios. Seguramente no voy a morir porque voy a ser fiel, voy a declararlo. No, porque soy fiel y Dios me tiene que salvar, porque ¿cómo se va a quedar sin un siervo como yo? No creas, yo no creo que Dios tenga ese tipo de fallas. ¿Qué le pasa? Dios soberano. Él no nos daba por hecho el milagro. Daniel no fue salvado por quien él era, sino por quien es Dios. La fidelidad no es éxito, sino obediencia, insisto. Los promotores del falso evangelio y la prosperidad se equivocan al interpretar erróneamente esas enseñanzas. Y ellos dicen, si eres fiel, Dios te sacará de problemas. Si sé fiel porque Dios es, yo diría, sé fiel porque Dios es Dios, aun si hay liberación. Dice la palabra, ¿se acuerdan? Les he contado de esos cristianos que quieren que se vale hacer pactos con Dios, pactitos nuestros con Dios, ridículos pactos con Dios. Dios no es Dios de pactos, es el Dios del pacto. Ese canto que se canta no es bíblico, no dice una doctrina correcta. Dios no es Dios de pactos, es el Dios del pacto. Él pone un pacto, yo lo acepto o lo rechazo, punto. No puedo hacer pacto con el Señor. Ya me harté de la celiaquía, Señor. Ya quiero comerme una torta de tamal. Tan rico que es ese bolillo así doradito, le sacas medio kilo de migajón y le metes un tamal. Si es chihuahuense, caben dos, son más cortitos, tienen menos masa y más carne. Ay, disculpen, son otro nivel de tamal. Le metes 2 tamales chihuahuenses, los cierras, yo además le pongo crema. Y para adentro, Señor, tengo ganas de eso, no puedo, soy celíaco, me hace daño el gluten, el trigo. Te prometo, Señor, que si me sanas de la celiaquía,
voy a esforzarme por predicar mejor. Se me aparece Dios y me dice, cabezón, yo esperaba que predicaras mejor cada vez porque me amas, no porque te voy a sanar de esa enfermedad. No puedo hacer pacto con Dios yo, hermanos, ni usted, perdóneme, aunque se lo digan ahí en la televisión, ahí anda usted dándole su dinero a unos usureros, ahí mande su ahí está usted mandándole, que Dios santo. No, es una trampa, son usureros esos. No es cuestión de que yo siembro y Dios, no, es su soberanía. Usted y yo queremos serle fieles y obedecer sus mandamientos, no porque nos salva y porque nos cambia las circunstancias, no, porque es Dios. Ahora, sí se lo digo, andar con Él es lo mejor que puede pasar en la vida. Es lo más maravilloso. Pero no tenemos una fe utilitaria que queremos usar a Dios, no. Tenemos una fe absoluta sobre nosotros. La fidelidad es teocéntrica, está basada en Él, no antropocéntrica, no está basada en nosotros. Que soy fiel no es para decir, mira Dios que soy fiel, bendíceme porque soy fiel. No hay mi fidelidad es teocéntrica. Soy fiel por Él, no por mí mismo. La ética cristiana no está basada en el seguimiento estricto de principios morales, sino en el encuentro con la palabra de Dios y con el Dios de la palabra. Esos cristianos que preguntan todo, pastor, mire, tengo esta circunstancia que en la escuela mis amigos que tienen una fiesta y pues yo sé que se drogan y demás, debo ir, ¿para qué me preguntas? No hay un texto que dice no vayáis, hay un texto. Una vez una persona me dijo, pastor, si usted me encuentra un texto en la Biblia que diga que no debo fumar, dejo de fumar ahora mismo. Yo le dije, no hay ningún texto en la Biblia que diga eso, al contrario, hay uno que dice que siga fumando. Sí. Le busqué Apocalipsis donde dice, es el momento de que el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que se ha perdido todavía. Usted quiere, sígale, aquí dice que sígale. ¿Sabe por qué dice eso? Porque qué mala onda que alguien que ha vivido toda su vida así, ahora ya en los últimos tiempos, en el último día de su vida se arrepiente. No se vale, no, que se vaya al infiernote, si así quiso vivir. Es más o menos lo que quiso decir Juan. Es como el que no le gusta el culto, le aburre el culto, le molesta estar con Dios, no habla con Dios, pero quiere pasar la eternidad con Él. ¿Cómo está eso? Si aquí en la tierra no querías ni hablar con Él un segundo y quieres irte al cielo con Él, ¿por qué? Dios te va a decir, oye, no, si tú no quieres estar conmigo, quédate allá donde andabas. Ojo con eso, hermanos míos. No es cuestión de reglas. Y quienes preguntan por todo. Creen que la Biblia es un manual así de no, sí es. No es eso. Es un libro que cuenta una historia para que estemos en comunión con Dios. Se los ejemplifico fácilmente. Tengo una esposa, ¿sí la conocen? Muy linda. Es linda mi esposa, ¿cierto o no es cierto? Guapísima, me gusta mucho. Es mi esposa. Imagínense que un día me hace ojitos una señora por ahí. Una chica guapa me hace ojitos. Tengo que ir al manual del esposo de la Yani. Mi esposa escribió un manual de cómo ser una buena esposa de la Yani. Tengo que ir al manual de el esposo de la Yani a ver qué dice. Cuando una mujer te haga ojitos debéis. Y no necesito un manual reglamentario para qué hacer. Amo a mi esposa. La abrazo, la beso. No sigo porque luego es de otro nivel. Quiero estar con ella siempre. No me aburre estar con ella. Nos la pasamos juntos y cuando estamos separados por los viajes, nos la pasamos conectados por internet. Esté haciendo lo que esté haciendo. Así es que si tengo una situación en la que tengo que escoger, ya sé la respuesta. No tengo que preguntar ni ir al manualcito de reglas específicas. No, está clara la respuesta. La respuesta la tomé hace 42 años. No la tengo que tomar ahorita porque esa respuesta la tengo desde que le entregué mi vida. Y yo tampoco le escribí a ella un manual de cómo debe comportarse si un barbaján por ahí le hace ojitos. ¿Se acuerdan hace algunos años que un alumno de mi esposa pasó en pleno culto a darle unas flores a mi esposa? ¿Se acuerdan de eso? Ella daba, como es la clase de membresía, en la clase de membresía había dos jóvenes que evidentemente habían sido drogadictos y estaba uno de ellos medio así como, ¿cómo se dice? No estaba bien de salud y la querían mucho la querían, la acompañaban a su lugar y no sé qué, yo no tenía ningún problema, pero en un culto pues mi esposa pasó a dar un anuncio, no me acuerdo qué, y este joven pasó corriendo con un ramo de flores. ¿No se acuerdan de eso? Y todo el mundo así se quedó sorprendido y pensaron que yo me iba a enojar o algo así. No, yo fui, de hecho agarré las flores. Le dije, gracias, están bien bonitas, las vamos a poner en nuestra casa, algo así. Mis hijos estaban enojados, estaban molestos. Yo no le hice a mi esposa un manual de cómo comportarse. No,
pero supongo que porque me ama, me quiere, procede adecuadamente porque es su naturaleza, porque no es para menos. Perdón, estoy de payaso. Hermanos, no somos fieles por religiosos, sino por tener una relación íntima con Dios. Y además, hermanos, héroes en proceso, eso es otra enseñanza. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. ¿Qué más dice, hermanos? No tenemos el texto, sí tenemos el texto, ¿no? ¿No está el texto? Sí, pues está en amarillo aquí, perdón pues. Después del título, ponga el título otra vez del punto. De veras, no está. Se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de Dios como solía hacer. Daniel no reacciona al edicto, no señor, reacciona a su fe y a sus hábitos espirituales. Si alguien le hubiera preguntado a Daniel antes del edicto, ¿qué vas a hacer mañana? Él diría, oraré 3 veces al día con las puertas y ventanas de mi casa abiertas. O sea, no hizo nada anormal. Hace lo que siempre ha hecho, ni más ni menos, porque depende de la palabra de Dios y no de los edictos gubernamentales ni de las modas sociales. La fidelidad no es espectáculo, es hábito. No se puso a dar espectáculo de fidelidad porque se hizo ese edicto. No, hizo lo que siempre hacía. La fidelidad se manifiesta en medio del conflicto social como un resultado de la vida devocional. ¿Por qué? Entre otras cosas, pudo ser fiel porque tenía vida devocional, porque conocía a ese Dios grandioso y lo conocía por la vida devocional que tenía. Vida devocional, oración, lectura de la palabra, aprendizaje, crecimiento espiritual. Daniel sirve al Estado sin idolatrarlo y obedece la ley mientras no contradiga a Dios. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dijo Pedro y sus acompañantes cuando los líderes religiosos judíos le dijeron no prediquen más en ese nombre. Él dijo, juzgad vosotros si es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando hay conflicto, no se negocia, porque la fidelidad a Dios ya está decidida. La fidelidad que resiste la prueba, hermanos míos, es la que se cultivó antes de que la prueba llegara. Pudo ser fiel porque antes de que llegara la prueba, tenía vida devocional. ¿No tienes vida devocional? ¿No lees tu Biblia? Tu Biblia que te regalaban en tus 15 años, ya tienes 50, está intacta, así bonita, preciosa. No tiene rayaduras, nada, las hojas flaquita, porque las Biblias usadas son gordas, ¿cierto? No es cierto, se van inflando, no sé. Y no está rayada, nada, no tiene esas anotaciones. Si tu Biblia está en buen estado, tú no lo estás. ¿Me expliqué? Si tu Biblia está toda maltrecha, tu alma está súper. Y si alguien ve la misa, la ciudad está bien chida, pastor, es la nueva. Ahí tengo guardadas mis otras Biblias. Hay una que es la que más me gusta porque es la que tiene más apuntes de todo, pero es ¿cómo se dice? Es desarmable. Cuando estoy estudiando puedo agarrar la hoja de Juan y leerla aquí así, la pura hoja, así, porque se desarma. Hubo fidelidad en Daniel por su vida devocional. Hermanos, los héroes y sus desafíos. Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. El más grande peligro de la iglesia cristiana hoy no es ser perseguidos y matados, no ese es el más grande peligro. Discúlpeme, ese no sería un gran honor que nos pasara eso. Ese no es el peligro de la fe ahora, sino el ser asimilados. Ese es el peligro, ser asimilados, desaparecer en la mancha mundana. Y no ser más, no ser revolución, no ser insulto al pecado, no ser juzgados por fieles, no. Sí, el hermano creo que va a una iglesia, pero es bien chido, desde aquí se acopla con nosotros todo. Es ser asimilados. ¿A quién obedecemos cuando Dios y el sistema entran en conflicto, hermanos? ¿A quién obedecemos cuando el Dios en quien creemos y las ideas del mundo, las modas del mundo, las ideologías del mundo contradicen la fe? ¿A quién obedecemos? Amén. Nomás la hermana y yo creo, o alguien más. Sí, yo no esperaba que me dijeran, no lo hice como para constar, pero sí espero que todos digamos así. La doctrina más peligrosa, hermanos, es la fe utilitaria. No somos fieles para que Dios nos libre, sino porque Él es digno. Los que le dicen a Dios, Señor, te prometo diezmar de hoy en adelante, si tú no vuelvas a hacer eso, hermano. ¿Qué le pasa? El dinero es de Dios. Los diezmos son de Dios. Mío es el diezmo, dice Jehová. Él nos da regularmente 10% más de lo que nos debe dar, porque quiere que ese 10% se lo regresemos en un acto de adoración. No se lo damos, de hecho, lo consagramos a Él porque ya es de Él. Si me lo gasto, se lo robé. Me habéis robado, dijo Dios en Malaquías.
Así es que no puedo hacerle pactos a Dios con el diezmo. Señor, te prometo que si diezmo, por favor, haz esto. ¿Qué va a decir Dios? Si yo te lo di para que me lo dieras sin que yo te bendijera de ninguna otra manera, ¿por qué estás queriendo aquí si no soy tránsito, si no soy funcionario público, para que me quieras sobornar? Si no soy guachicolero, va a decir Dios, ¿verdad? El pecado fundamental, hermanos, el pecado fundamental, porque he dicho tres cosas. El peligro no es ser perseguidos, sino ser asimilados. La doctrina más peligrosa es la fe utilitaria, que pretende utilizar a Dios. Y la pregunta central no es Dios me librará, sino seré fiel porque Dios sigue siendo Dios. Y el pecado fundamental es absolutizar lo relativo y relativizar a Dios. Hay muchos jóvenes en este momento de la historia de la fe relativizando a Dios. Pues depende. Sí, yo sé que eso me enseñaron de chiquito, pero ya crecí, ya soy grande, soy empresario, gano dinero y no sé qué, y ahora puedo hacer. O sea, Dios es relativo, su ley es relativa. Y en cambio absolutizan todo lo demás, todo lo que aprenden en las conferencias de superación personal, y creen que todo eso es absoluto, es relativo, de lo más relativo que existe. Toda la historia de la humanidad ha habido imperios y poderes y han decaído, y la única cosa que permanece es Cristo y su iglesia. Tengo un desafío, hermanos míos. Daniel no es el héroe final de este texto. El héroe de este texto es Dios, el Dios vivo que reina sobre imperios y leyes y leones. Daniel vive en un sistema que no le prohíbe la fe, pero le exige que no sea el centro de la vida. La iglesia de hoy no siempre enfrenta persecución, pero sí presión para negociar su fidelidad. ¿A quién somos fieles, hermanos, cuando obedecemos a Dios? Cuando obedecer a Dios tiene consecuencias, ¿a quién somos fieles? ¿A quién vamos a ser fieles? Si obedezco a Dios trae consecuencias negativas en mi vida, ¿lo voy a hacer de todas maneras? La fidelidad auténtica incomoda los sistemas que quieren controlar la conciencia. Si nuestra fe nunca incomoda a nadie, escúcheme, si nuestra fe nunca incomoda a nadie, tal vez ya fue domesticada por el imperio. La presión del mundo no lesiona nuestra fidelidad, solo la pone en evidencia. Como cuando la tormenta de los apóstoles y Jesús les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? No, alguien dice, es que las tormentas debilitan la fe. No, así tenían la fe desde antes. La tormenta no debilitó su fe, así era su fe, de ese tamaño era. La persecución, la presión del mundo no debilita nuestra fidelidad, no, solo la pone en evidencia. No se improvisa, hermanos míos, una vida espiritual en el foso de leones. O sea, Daniel no comenzó a ser espiritual en el foso del, ay Señor, ahora sí ya me llegó, ahora sí quiero ser bien cristiano, Señor, aquí ayúdame por favor. Haz que estos leones sean cristianos y los leones se ponen a orar. Gracias por esos alimentos, ¿no? No comenzó ahí su vida devocional. Su vida devocional tenía años. Si no hay vida espiritual antes del foso, no hay nada en el foso entonces. Ni yo voy a quedar. La fidelidad no garantiza escape, pero sí comunión con el Dios vivo. La pregunta no es si Dios va a permitir que me coman los leones. La pregunta es, ¿va a estar Dios conmigo? Y la respuesta es sí. Seremos fieles a pesar de eso. Hermanos míos, Daniel no fue fiel para ser librado. Fue fiel porque Dios es digno y aún así, aunque no hubiera sido librado. ¿Seguiremos siendo fieles cuando la fidelidad tenga un costo real? Hace algunos años, en la pandemia, ya ven que yo hago estudios bíblicos dramatizados en donde digo que me convierto en Herodes o me convierto en Juan y hablo con ustedes como si fuera esa persona y ustedes hacen preguntas a Juan y yo respondo, ¿han estado alguna vez conmigo en eso? Los que van los miércoles y han estado. Pues cuando la pandemia hacíamos eso a través del internet con Eli e Isaac. Isaac es muy bueno, así tiene muchas ideas y es muy buen actor y demás. Y un día hicimos así como una entrevista, que yo entrevistaba a Isaac. Isaac era el capitán del barco que manejaba que piloteaba el barco cuando Pablo fue llevado a Roma y el barco que naufragó en la isla de Malta. Esa era la historia. Y Isaac se llamaba Américo, por cierto, nomás por el equipo. Y yo entrevisté a Isaac y no planeamos qué iba a decir. Fueron ahí las preguntas. De hecho, las preguntas las hacía la gente. Ustedes en internet le hacían las preguntas y se le iba diciendo y Isaac inventaba la respuesta. Y resultó que se convierte de grande, se convierte por lo que había enseñado Pablo y que por cierto predicaba el evangelio. Y luego le preguntó una persona, recuerdo hasta quién fue la hija del hermano Cheo, ¿cómo se llama la más pequeña? Betsy le pregunta a Américo, le dice, ¿cómo moriste?
Y el Isaac se avienta esta imaginación y dice, en el circo romano nos agarraron todos porque estábamos en una reunión, en un culto, y nos echaron al circo romano y soltaron fieras salvajes, hambrientas, para que nos devoraran. Y le volvió a preguntar, ¿pero tú ahí moriste? Sí, dice. Un gran león, dice, lo alcancé a ver de reojo, un gran león, vi que venía corriendo hacia mí, yo solamente me puse a orar. Lo último que sentí fue unas uñas hincándose en mi cuerpo, pero fue muy breve, porque después de eso vi el rostro del Señor Jesucristo frente a mí que me decía, bienvenido a casa. Todos lloramos, yo el entrevistador lloré, y estoy seguro que todos los demás, fue así tan espontáneo, y eso que nos dijo, somos fieles a Dios. Y si un día Él no nos salva de un asunto físico, sino que permite que seamos llevados a su presencia, ¿cuál es el problema? Es una victoria magnífica. Tal vez sienta un pequeño dolor, pero al instante veré su rostro diciéndome bienvenido. Gracias por serme fiel. Ven, pasa a mi casa. Eso será hermosamente bello. Hermanos, Dietrich Bonhoeffer dijo estas palabras, léanlas conmigo. Cuando Cristo llama a un hombre, le llama a morir. Hermanos míos, la fidelidad cristiana no se mide por leones cerrados, sino por rodillas dobladas. Seamos fieles en tierra ajena. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso compartir esta enseñanza con mis hermanos. Esta enseñanza que hoy de una manera muy particular, Señor, nos es útil porque vivimos tiempos como los de Daniel, Señor. También en nuestro tiempo hay imperios que quieren apoderarse de todo, Señor. Hay verdades absolutizadas que no son así, pero las han hecho así. Hay un intento de globalización del mundo. Hay una agenda, Señor, para unificar criterios. Y nosotros, Señor, tenemos un criterio revolucionario. Tú, tu fe, tu amor, tu gracia, tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes como Daniel, como Sadrach, Mesach, Abed-Nego, como Isaías, como Pablo, como Esteban, como otros grandes siervos tuyos. Estamos en tus manos, Señor. Bendice a mis hermanos y mis hermanas. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.